Gracias, María Luisa. En efecto, esta noche en Sin Filtro analizamos la enmienda de la representante Norma Torres y sus consecuencias para la lucha en contra de la corrupción, la etiqueta SF Lista Corruptos. Pero antes, los dejo con la nota del día. Los países del Triángulo Norte son considerados como una amenaza para Estados Unidos, señala el analista político José Carlos Sanabria, después de que la congresista estadounidense Norma Torres anunciara una enmienda propuesta que busca incluir en una lista negra a funcionarios corruptos. Esta es una acción que entra dentro de un marco mucho más general de la preocupación que tienen muchos congresistas y el gobierno de Estados Unidos por lo que se está viviendo en el Triángulo Norte, que no solo están factores asociados con la ingobernabilidad, la violencia política, sino también el crimen organizado, la corrupción, el narcotráfico. La propuesta, que sería incluida en la Ley de Defensa Nacional de Estados Unidos, buscaría identificar a funcionarios, autoridades electas y personas involucradas en corrupción, narcotráfico y financiamiento electoral ilícito. Es un mensaje claro, es un mensaje que los tenemos vistos, estamos preocupados como país y como Estados Unidos no vamos a permitir que ustedes puedan en alguna medida pues tener ingreso al país y realizar pues las transacciones y tener una vida plena como ciudadano o como persona individual, incluso extranjera, de manera legal en Estados Unidos. Aunque existen dudas si los nombres incluidos serán los señalados en la última campaña electoral, esta sí podría incidir en los comicios de 2019. La enmienda tendría que ser sancionada antes de octubre de este año y la lista se compartiría 180 días después, ya aceitada la maquinaria electoral en el país. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de miércoles, mitad de semana, y la etiqueta es SF Lista Corruptos. ¿De qué lista habla? Usted preguntará. Bueno, de la enmienda presentada por la representante Norma Torres a la Ley de Defensa Nacional, en donde se solicita al Departamento de Defensa de los Estados Unidos un listado de aquellas personas que están involucrados en actos de corrupción, otros ilícitos como el narcotráfico, no solo de Guatemala, sino del Triángulo Norte. De eso hablaremos esta noche. Y para profundizar en el tema, damos la bienvenida a nuestros analistas. Osvaldo Samayoa, muy buenas noches. Buenas noches. Philip Chicola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué repercusiones puede tener esta enmienda, que tiene que ser luego ratificada por el presidente Donald Trump, para la lucha contra la corrupción? Se hablan de 180 días para tener esta lista de personas ligadas a actos ilícitos de la región del Triángulo Norte. Philip, comencemos. Bueno, recordemos o contextualicemos. En Estados Unidos hay varias listas negras, por llamarlas de alguna forma. Por ejemplo, está la lista Kingpin, que es la lista de personas y empresas o sociedades anónimas que participan de actos de lavado de dinero, narcotráfico o financiamiento de terrorismo. Hay una lista de personas sospechosas vinculadas a terrorismo. Hay otra lista asociada a personas que pueden representar una amenaza en términos de seguridad nacional por posible vinculación a estructuras de lavado de activos internacionales, de trata de personas, trata de armas, etcétera, etcétera. Está la lista Magnitsky, que la lista Magnitsky se refiere a funcionarios que contribuyen a la violación de derechos humanos. Y así, básicamente, si revisamos todo el marco legal estadounidense, hay, si no estoy mal, 12 listas de similares características. En este caso, la enmienda que propuso ya hace, ¿qué? Mes y medio, 2 meses. ¿Qué busca? ¿Qué añade esa enmienda? Esta es una lista específicamente para el Triángulo Norte Centroamericano. O sea, digamos que aquí el ámbito de aplicación no es como Magnitsky, que es una lista global, no es como Kingpin, que es una lista global, sino que este es un listado que va a incluir exclusivamente personas, funcionarios, tanto o personas que se han dedicado a la función pública o a entes o a la práctica privada del Triángulo Norte Centroamericano, Guatemala, Salvador y Honduras, que se hayan visto involucrados en casos de corrupción, que se hayan visto involucrados en casos por ejemplo, de obstrucción a la justicia, de financiamiento ilícito. O sea, este es un listado que viene a complementar
pues toda una serie de esfuerzos de política pública, legislativos, financieros que hace Estados Unidos. ¿Cuáles son los impactos de esta lista, los efectos de esta lista? A ver, en primera instancia, digamos que aparecer en esta lista no tiene un... A ver, no es como que si estoy en esta lista automáticamente estoy vedado de entrar a Estados Unidos, sino que son cosas diferentes. Pero estar en esta lista genera, en primer lugar, alertas migratorias. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en esta lista y el día de mañana solicito una visa, es muy probable que me la nieguen. Si yo estoy en esa lista y trato de abrir, por ejemplo, una cuenta bancaria en el sistema financiero estadounidense, probablemente me la van a negar. Entonces, digamos que es más que nada una lista de alerta, es un red flag list, se llama, que básicamente es poner en alerta todo el sistema de control norteamericano, es decir, mire, esa persona está vinculada a casos de corrupción. Entonces, todo lo relacionado a transacciones financieras, relaciones comerciales con personas individuales o jurídicas de Estados Unidos, procesos migratorios, todo ello, digamos que automáticamente van a saltar las luces rojas. Cuando ya se realiza esta o se integra la lista de la enmienda que solicitó la representante Norma Torres, ¿qué otros mensajes puede tener? Aparte de lo que nos menciona Philip, de poner obstáculos a transacciones comerciales, al ingreso al territorio norteamericano, ¿qué otro mensaje está enviando? Bueno, primero que todo, buenas noches. Yo creo que por su naturaleza, digamos, el promover este listado tiene un origen también en certeza de los fondos de Estados Unidos. Es decir, en el Triángulo Norte, Estados Unidos le estaba apostando a hacer unas fuertes inversiones en materia de cooperación para desarrollo, y lo que no quiere es que ese dinero que se lo va a dar a los gobiernos, los funcionarios de esos gobiernos, lo vayan a usar para ellos. Por eso estas alertas, estas banderas rojas que va a poner sobre la persona, el listado va a impedir que la persona pueda utilizar todo este dinero para fines propios. Genera otras consecuencias a lo interno también del país. ¿En qué sentido? En el sentido de que si yo como ciudadano sé que esta persona está en un listado, pues no votaría por esa persona, y eso ya me etiqueta. Si en un ejercicio democrático un partido político decide establecer quiénes son sus candidatos, vendría muy a demérito de ese partido que ponga a personas que están en ese listado. ¿Por qué? Porque son personas que el gobierno de los Estados Unidos, a partir de las inversiones que quiere hacer para el país en diferentes temas, no ve con buenos ojos, podría poner más limitantes y simplemente podría decir, pues no voy a dar este financiamiento. Esto, por supuesto, que nos pone en entredicho el poder que tenemos como sistema político, pero frente a otros poderes como el poder político de los Estados Unidos. Pero es que es evidente que la promoción de los gobiernos internacionales sobre el Triángulo Norte es buen gobierno, gobierno transparente, gobiernos probos, funcionarios técnicos que puedan operar y desarrollar administrativamente sin quedarse sin ningún centavo de la cooperación todos estos procesos, digamos, de inversión que realizan. A partir de eso creo que los efectos son, por ahora, insospechados, pero pueden llegar a marcar a las personas, y eso puede evitar una vida o una carrera política que ya haya empezado o que piensen o empezar. Advertirle a otras personas también. Yo creo que nos advierte a todos, cuidado, aquel que esté en el ejercicio de algún tipo de función pública, cuidado, porque con la mínima sospecha lo incluyo en la lista, y al incluirlo en esta lista le estoy vetando prácticamente cualquier tipo de relación política, tanto a lo interno de su país con sus votantes, como con nosotros como gobierno. Y te digo una cosa, no solo en el gobierno de Estados Unidos le ponen la bandera roja, gobiernos como Suiza, digamos, países donde normalmente se hace ese triángulo de operaciones de lavado de dinero mediante los bancos, donde puede ser Suiza, Estados Unidos, que lo hemos visto en otros casos, o Francia, esos bancos de esos otros países también pues, se pondrían en alerta y posiblemente también empiecen a negar transacciones comerciales en sus países. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche, la etiqueta SF, lista corruptos. Al regresar, seguimos profundizando sobre las consecuencias de este listado de corruptos que viene desde los Estados Unidos.
Continuamos en Sin Filtro, la etiqueta SF lista corruptos. Seguimos hablando de las consecuencias que este listado, esta enmienda que se realiza a la Ley de Defensa Nacional en los Estados Unidos puede traer a la lucha en contra de la corrupción. Hemos estado viendo en las últimas semanas cómo desde Estados Unidos hay un debate sobre esta lucha contra la corrupción. Escuchábamos aquella audiencia en el Capitolio en donde incluso un congresista solicitaba supervisar el trabajo de la CICIG. Ahora vemos esta enmienda impulsada por la representante Norma Torres que busca integrar este listado para conocer quiénes son los amigos y enemigos de la lucha contra la corrupción. ¿Estamos esperando nombres que ya se conocen por los procesos legales o veremos nombres nuevos? Y una pregunta que llega aquí por redes sociales, ¿tendremos conocimiento de ese listado, Philip? ¿Es público? Miren, por razones de seguridad no lo es. En teoría sí va a ser público, porque justamente, a ver, ahí vamos a compartir el documento para que lo puedan leer, pero básicamente, traducción rápida. Esta es la sección 1287 de la Ley de Defensa Nacional de Estados Unidos. Es un documento que tiene 2.500 páginas. Digamos que la enmienda que compete o de interés de Centroamérica es de página y media. Pero básicamente lo que dice es que en los siguientes 180 días el Departamento de Estado, en colaboración con la Secretaría de Defensa, van a presentarle a el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, al Comité de Defensa del Senado, además del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, un listado que contenga los siguientes 3 elementos. Primero, el nombre de aquellos oficiales de gobierno de Honduras, Guatemala y El Salvador que se conozca que hayan participado o facilitado actos de corrupción o de tráfico de drogas. La palabra clave es who are known to have. ¿Qué quiere decir eso? No requiere una sentencia, no requiere una condena. La simple sospecha. La simple sospecha, o sea, que se conozca. Bueno, aquí un usuario dice, bueno, ¿y el derecho de defensa entonces? Sí, es que no lo están juzgando. Simplemente no es, digamos, elegible o no es una persona con la que quieren tener contacto. Es que miren, recordemos una cosa. A ver, a diferencia de un proceso judicial, en donde digamos que hay una capacidad punitiva de un Estado de buscar, averiguar la posible comisión de un acto ilícito y deducir las responsabilidades derivadas de la posible comisión de ese acto ilícito, se presume que la persona es inocente, porque hay una consecuencia punitiva. Aquí no, aquí Estados Unidos, básicamente la lógica que siempre ha tenido Estados Unidos es entrar a Estados Unidos, tener relación comercial con Estados Unidos, tener relación financiera con el sistema financiero de Estados Unidos no es un derecho, es un privilegio. Entonces, si apareces en esta lista, no vas a poder acceder a ese privilegio y no puedes argumentar derecho de defensa porque esa es la lógica de Estados Unidos, mi país. Llama la atención dentro de lo que está diciendo es que sea el sistema de defensa de Estados Unidos. No es el fiscal federal, no es la Corte Federal, es el sistema de defensa de los Estados Unidos. Digamos, estás evaluando entonces el tema dentro de un parámetro de seguridad nacional de los Estados Unidos, el evento de tener a estas personas sospechosas de corrupción, sospechosas de estar señaladas. Esto tiene varias implicaciones porque le está levantando la camisa a los funcionarios. Le está diciendo, con la mínima sospecha que se tenga, con la mínima posibilidad de que usted pueda estar perteneciendo a una red criminal por la cual se laven fondos públicos o el dinero de la cooperación que nosotros estamos dando a los 3 países de la región de Centroamérica, ya con eso yo lo considero para mí un riesgo y tengo la capacidad de poder tomar decisiones sobre usted en la relación que tiene conmigo. Y hoy por hoy cualquier funcionario necesita tener una relación adecuada y políticamente viable con los Estados Unidos. Ahora, yo no he leído la página y media específica, porque sí me di cuenta que eran 2.500 páginas, pero resulta interesante, yo no sé cómo lo ven ustedes, que precisamente quien propone esta enmienda, pues al final es una connacional, ¿no? Y esto, digamos, lo agregamos al contexto del reciente nombramiento del ex embajador Todd Robinson para Guatemala como representante de la política de Estados Unidos para Centroamérica, como consejero, creo que es la palabra correcta, en donde los mensajes son
Estados Unidos respalda la lucha contra la corrupción, Estados Unidos está de acuerdo en la buena gestión de los gobiernos y no vamos a tolerar más corrupción. Pero se incrementa presión para la lucha contra la corrupción, porque pareciera que no solo basta este mensaje de decir que Estados Unidos apoya la lucha contra la corrupción, sino que aparte designa a Todd Robinson, que ya tiene aquí un antecedente, para seguir de cerca el tema de la región. Y luego viene esta enmienda que también pareciera ser un mensaje no solo para las personas que ya están procesadas, sino para aquellas que están articulando esfuerzos para detener o ralentizar los procesos legales. ¿Vamos a esperar más presión? Pues se puede hacer más presión por otros lados. Yo creo que sí se puede hacer más presión. Se vienen temas urgentes que tratar. Si nos vamos al tema... Recordemos el listado aquel de las visas, que si bien ejemplo no se hizo público, se hablaba de exfuncionarios y funcionarios que ya no poseían la visa norteamericana. Sí, y además hay que, hay que irnos a ver los contextos hondureños y salvadoreños en su particularidad también. Pero aquí en Guatemala el tema de fondo también es el descrédito que ha tratado de hacer el gobierno actual en contra de la Comisión Internacional contra la Impunidad, en contra de la CICIG, que por ahí también la presión viene de poder sostener a la CICIG en su mandato y en sus funciones, y sobre todo al comisionado Iván Velázquez adelante de la CICIG. Y se vienen temas trascendentales como renovación de visa, como discusión de la extensión del mandato, que pasan por estos funcionarios que hoy por hoy, muchos de ellos están siendo señalados de corruptos y que posiblemente van a aparecer en esta lista. Por supuesto que es una presión y que van a haber más mecanismos de presión que pueden venir desde los Estados Unidos. Y algo que me parece muy interesante es que no vienen directamente de la embajada. Los mensajes vienen directo del Senado, vienen directo de Washington, y no vienen no pasan necesariamente por el filtro de la embajada. El Capitolio, donde decíamos que seguramente se iba a dar en algún momento este debate, ¿no? Esta carrera de lobbies a favor, en contra de CICIG, sobre todo de lo que está sucediendo en la región del Triángulo Norte. ¿Otras medidas que puedan venir desde el norte, Philip, o con estas suficientes para dar que nos faltaron los otros dos apartados? A ver, faltan dos apartados. El segundo apartado era... de la ley, ¿cómo se llama la ley? De la ley de defensa. El segundo apartado dice que debe de incluirse el nombre de los funcionarios electos de Honduras, Guatemala y El Salvador, que se conozca, who are known, haber recibido fondos ilícitos de campaña procedentes del narcotráfico u otras actividades ilícitas en los últimos 2 años. O sea, esto sí es importante. Sí. Porque no entraría a 2015. Okay, o sea, el caso guatemalteco no entraría a 2015. Y está hablando de actividades ilícitas como narcotráfico. Correcto. Y digamos, bueno, sí entraría en el caso de Honduras, porque por la elección de Juan Orlando Hernández finales del 2017. Sí. Sánchez Serén, tampoco entraría. Entonces, a ver, digamos pero que... ojo que hay también porque ahí está el 2019. Y luego, tercer componente, dice, el nombre de individuos en Honduras, Guatemala y El Salvador que se conozca que hayan facilitado el financiamiento de campañas políticas en los países del Triángulo Norte que proceda del narcotráfico o de otras actividades ilícitas en los últimos 2 años. O sea, la parte de financiamiento, otra vez. Ahí está. Y después dice, este reporte debe ser presentado como un documento no clasificado. O sea, es público. Lo que preguntaban los seguidores de redes sociales. Aunque sí puede incluir anexos clasificados. O sea, ese documento va a ser de vista pública. Y entonces ahí es donde, a ver, por eso les mencionaba, estar en ese documento va a implicar, digamos, que una serie de costos internacionales para cualquier persona. O sea, indistintamente de si hay o no hay una acción vinculada como el retiro o no el retiro de una visa, como por ejemplo la designación en una ley Kingpin por actividades asociadas al lavado de dinero. Simplemente estar en esta lista ya va a generar un costo para las personas. Pero regresando a la pregunta, ¿qué está ocurriendo en Washington? Miren, hay un debate muy interesante. Justamente el día de hoy, el representante Albio Cires, que es uno de los congresistas que junto a Norma Torres más se ha interesado por Guatemala, este tema, se reunió con Manuel Espina, embajador de Guatemala en Washington. Y Cires publica en sus cuentas, y ahí tienen un indicador de que tal vez a algunos no les gustó mucho la reunión. Cires dice, miren, pues hablé con el embajador Espina y la idea es cómo fortalecer la cooperación bilateral Guatemala-Estados Unidos en temas de interés común, como es el combate al narcotráfico, el combate a la corrupción, la atención a la crisis en Nicaragua y Venezuela, y específicamente escribe un tuit sobre eso,
apoyar la lucha contra la corrupción a través de una CICIG fuerte e independiente. Entonces, hay un posicionamiento muy claro y digamos, de actores bipartidistas en el Congreso norteamericano de respaldo a la lucha contra la corrupción. Sin desgastar al embajador en Guatemala, sin desgastarlo, es directo los mensajes. Y eso es un punto que hay que tomarlo, porque quiere decir que el debate no está aquí con el embajador o en la embajada. Por supuesto que se discute, pero no está aquí, está en Washington. Y desde allá es donde vienen estos mensajes. Estos mensajes que pueden interpretarse, como lo decíamos anteriormente, que hay un ya posicionamiento claro de algunos representantes y bueno, algunas voces que también han señalado diferencias. Vamos a la pausa, continuamos con esta etiqueta, SF Lista Corruptos. Hay más temas. ¿Y qué sucede con la Policía Nacional Civil y el ministro de Gobernación? Este día llegó al Congreso de la República, de eso hablaremos al volver. La semana pasada, el exdirector de la Policía Nacional Civil, Nery Ramos, denunció ser víctima de una persecución en su contra orquestada por las autoridades del Ministerio de Gobernación. La captura de su hermano y la destitución de agentes cercanos son algunas de las situaciones que denunció. Mientras, el ministro de Gobernación negó que exista una orden de afectar al exdirector. Yo diría en principio que si alguien sabe cómo funciona la Policía Nacional Civil es él. Creo, y lo he dicho hasta el cansancio, que no hay tal persecución. Él está en la libertad de decirlo, pero me parece contradictorio que él, sabiendo cómo funciona la Inspectoría General, cómo funcionan los órganos de control interno, esté pensando en ese tipo de cosas que son totalmente falsas. En cuanto a la relación con CICIG, el ministro dijo que malinterpretaron sus declaraciones y que lo único que está evaluando es si retiran la solicitud que se le hizo a la comisión para investigar estructuras internas. El Ministerio de Gobernación va a tomar la decisión de si darle continuidad a la solicitud que se le hizo a la comisión o si esa función la vamos a desarrollar con los órganos nacionales como el Ministerio Público. En un principio lo que le solicitamos a la comisión fue un apoyo en la identificación de las CIACs internas que participan cabalmente en el fenómeno de las pandillas. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Esto fue parte de las declaraciones del ministro Degenhardt al salir de una citación en el Congreso de la República. Uno dice que no minimiza el tema del exdirector de la PNC, pero también habla de analizar si ya no necesitan esta colaboración de CICIG para detectar estos grupos paralelos infiltrados en los cuerpos de seguridad nacional. Vamos con Osvaldo. Yo creo que la solicitud no es que si él ya no quiere, ya no la van a... Yo creo que el ministro está equivocado, señor ministro. No puede decirle a la CICIG que ya no haga su función. La CICIG tiene un mandato claro y su mandato es precisamente investigar la existencia de cuerpos ilegales y clandestinos, y en la investigación de esos cuerpos ilegales y clandestinos, si sale vinculados elementos policiales o alguna estructura dentro de la Policía Nacional Civil, tiene que cooperar y colaborar plenamente en esa investigación para poder desbaratar esas estructuras. Si usted solicitó que le ayudara a la investigación para el tema de pandillas, eso es un tema distinto a que usted le diga a CICIG que ya no siga investigando la posible existencia de CIACs adentro de la PNC. Ese es el mandato de CICIG y eso es lo que articula en conjunto con el Ministerio Público. El Ministerio Público es el ente encargado de la persecución penal en Guatemala, que en conjunto con la CICIG desarrollan las investigaciones y ese es su mandato. No puede venir a decir ahora que le va a decir que mejor ya no. Eso sería primero es una muestra clara de no respetar la ley. Ya la CC les ha dicho, el Ejecutivo se lo dijo al presidente, cualquier controversia que se presente, cualquier duda que hay un artículo 12 en la carta con CICIG que habla de sentarse a platicar y poder resolverlo. Lo segundo, la forma en que se incorpora el acuerdo con CICIG le ha dado una categoría a este acuerdo bilateral que tiene que ser admitido en razón del cumplimiento de las obligaciones de hacer y de no hacer que ahí se contienen. Por lo que
el funcionario del ministerio, es decir, el ministro, no le puede decir o no está por encima de ese acuerdo que el Congreso de la República en un decreto legislativo en el año 2007 aprobó, es decir, es una ley. Con esto es bastante complejo que el ministro esté diciendo esto, pero no extraña. ¿Por qué no extraña? Porque que niegue también lo que dice el exdirector de la Policía Nacional Civil, por supuesto lo va a seguir negando y lo negará siempre. Lo que sí es evidente, y creo que muchas personas hemos percibido, es que la Policía Nacional no es la misma, la Policía Nacional Civil no es la misma, ha habido un retroceso en ella, hay millones de quetzales y de cooperación invertido en muchos funcionarios policiales que hoy, a una joven, han sido expulsados de la policía cuando estaba siendo una policía muy eficiente en la reducción de delincuencia, en grupos estratégicos dentro de la Policía Nacional Civil, y lo que estamos viendo es nombramientos sin cumplir con la carrera policial, desbaratamiento de toda la institucionalidad a partir de malutilizar los fondos para comprarle vehículos a funcionarios policiales, no respeto a las jerarquías ya establecidas dentro de la policía y este sistema de desbaratar todo el aparato policial mediante nombramientos de personas que no van en la dirección de la Policía Nacional Civil o cambiarlos inmediatamente después de nombrar. El ministro hace mucho énfasis en que quede claro que existe una relación cordial con CICIG, pero no termina de convencer. Las palabras de Degenhardt aunan a aclarar esta relación, o se sigue tropezando el ministro con sus declaraciones. Es que, miren, yo siempre he sido de la idea que hay que juzgar más las acciones que el discurso. Que los discursos. Entonces, por ejemplo, hemos visto, digamos, que no quiero decir que es un esfuerzo sistemático, pero una serie de acontecimientos que muestran o evidencian a flor de piel un enfriamiento en la relación entre la cartera de gobernación y la CICIG. Por ejemplo, recordemos cuando se reasigna el personal de Digici asignado a CICIG. Recordemos luego lo que pasó con aquellos investigadores que estaban haciendo una diligencia en el mismo condominio donde reside el ministro de Gobernación, y hubo una confusión ahí, y entiendo que esos investigadores que eran de la policía nunca fueron reasignados nuevamente a CICIG. El debate de hace, ¿qué habrá sido? 2 o 3 semanas en relación al número de agentes de seguridad, que si deberían ser 20, 25, pero que al final es que el mensaje, el mensaje que se envía... Hay un mensaje de enfriamiento, de distanciamiento con el trabajo de la comisión. Que es correcto, que es... aquí digamos que la analogía que hemos hecho es, esto es como en el colegio, cuando 2 niños se caen mal, pero no se pelean, sino que hay uno que le está tirando la cerbatana, le mete zancadilla, lo pasa empujando, o sea, es más como una guerra de baja intensidad, o sea, como una serie de golpecitos, a ver quién aguanta, y esa es un poco, digamos que la sensación o la percepción que se genera de muchas de estas actuaciones que se han venido dando en los últimos meses. Pero te genera una inestabilidad también, digamos, genera un discurso psicológico de poner o hacer creer a la sociedad de que entonces ahora sí no me va a poder investigar. Y esta sensación que genera, o esa falsa demostración de poder y de autoridad de estar por sobre encima de un acuerdo, te genera incredulidad después sobre lo que pueda estar resultando de CICIG, porque dice, ¿cómo sabe eso? Si ya no pudo investigar, si el ministro se lo evitó. Creo que por eso yo estoy de acuerdo que hay que analizar todo ese contexto de los hechos y todo ese bullying, digámoslo así, que se realiza, pero cuidado, porque los discursos que lanza son discursos que generan falsa información, que generan cierta sentimiento en las personas de decir, bueno, la CICIG está siendo derrotada y entonces ya no va a poder investigar, o de no va a poder falta actuar correcto. De eficiencia en operativos, Sí. en capturas, en Sí. todo ese tipo de acciones que deben de coordinar con el mismo Ministerio de Gobernación. Y cuando hablabas de incertidumbre, la incertidumbre que se le traslada a la población también se le traslada a colegas. Hace unas horas al compañero periodista Alberto Cardona sufre un asalto en un centro comercial, le abren el carro
carro, se llevan su computadora. Esto fue en pocos minutos, pero si a esto le sumamos otros hechos que han pasado también delincuenciales muy sospechosos a otros periodistas, también nos queda la incertidumbre de que puede ser crimen común, pero está esta incertidumbre de qué tanta seguridad nos están dando, qué tanta protección tenemos para seguir realizando nuestro trabajo. Y es una percepción que se traslada a periodistas, a abogados, a médicos. Recordemos lo que sucedía en los centros asistenciales, y también a los mismos oficiales de la PNC, que si recuerdan, hace algunos días ellos enviaban fotos en donde manifestaban su rechazo porque se les había quitado un bono, porque se les debía unos salarios, porque las situaciones en las que estaban no eran dignas. Toda esta incertidumbre no ayuda en esta lucha en contra de la delincuencia, de la corrupción, contra la impunidad, porque pareciera que se rompió una comunicación que antes era muy estrecha. Tenemos un proceso de fortalecimiento de la institucionalidad de la policía. Y que no se logra de un año a otro. De un año a otro. Esto lleva muchos años. Todavía seguimos queriendo pensar que la policía está en la búsqueda de esa máxima profesionalización, de ese servir y proteger que está en las entrañas, en el uso de la fuerza, en proteger a la población. Hay mensajes muy claros en esto. Tener oficiales como los comisarios que fueron sacados de sus puestos con 37, 38 años de edad, con licenciaturas, especializados en la policía, con una capacidad de poder generar operativamente y administrativamente la gestión policial, nos dice que lo que se está buscando es debilitar a la policía. Y nombrar gente que era inspector y subirla directamente a comisario, después de toda aquella inversión que hace el Estado para profesionalizar, ya nos dice, bueno, aquí hay una mala señal, una señal contraria a lo que se está buscando. Eso es por una parte. ¿Qué preocupa? Preocupa, y eso sucede en cualquier país del mundo, y la historia no lo enseña, preocupa que ese debilitamiento policial lo que genere es un sistema de policía que va a irrespetar derechos de la población. Y ese irrespeto de los derechos de la población pasa por una policía más corrupta, por una policía que no atiende realmente para lo que fue creada. Y si a eso le sumamos aquellos anuncios de lucha contra el ciberterrorismo, que al final no nos termina de aclarar qué es eso o cuál es la idea que maneja el Ejecutivo de eso, porque si es una política de seguridad, yo creo que debería de socializarse para que no quede la menor duda de lo que están planificando o de lo que tienen idea que van a combatir. Eso ha quedado en el aire y se puede interpretar de muchas maneras. Es que miren, a ver, tal vez regresando un poquito a la sustancia de la solicitud inicial. Yo no sé. Pero recuerda el origen de esa solicitud. Yo no sé si hubo un cálculo de las implicaciones de lo que representaba la solicitud inicial, y lo platicamos aquí. Se recordarán que esta solicitud se da que en febrero, marzo, en un momento en donde digamos que había mucha discusión sobre el rol de CICIG, digamos que era un momento en donde había digamos que mucho cuestionamiento, y los cuestionamientos que se le hacían a CICIG es ¿por qué no atiende otra problemática de crimen organizado como es las pandillas? Y se recordarán que realmente esta narrativa se viene levantando desde la semana en que Jimmy Morales fue a Naciones Unidas a pedir, digamos que amistosamente, la salida del comisionado de la CICIG, y que el argumento que esbozó el gobierno esa semana es que querían una revisión de mandato para ver si podían entrarle a otros temas como las pandillas. O sea, la idea de que CICIG no está haciendo su trabajo, o que su trabajo mejor debiera incluir cosas que le afectan al guatemalteco de a pie como las pandillas, viene pululando en la mente de gobiernos de hace rato. Viene el Ministerio de Gobernación, febrero, marzo, y dice, le pedimos, porque hay una solicitud formal, que CICIG se encargue de investigar pandillas. Así es la solicitud. Así la soltó. O sea, CICIG ayude a investigar, en el ámbito de competencia de su mandato, ayude a investigar pandillas. Y la respuesta que da el comisionado, a la cual entiendo que nunca le hubo una contrarrespuesta, fue con mucho gusto. El mandato de CICIG establece la competencia para investigar y desarticular cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad en donde haya una vinculación de agentes del Estado con estructuras
delincuenciales o estructuras de crimen organizado. Entonces, no es que CICIG iba a ir a investigar a la Salvatrucha o a la Mara 18, no. ¿Qué era lo que CICIG puede investigar en relación a las pandillas? La relación. Si hay una relación, por ejemplo, entre pandillas y fuerzas de seguridad. Y se recordarán que como al mes de eso se da el coronel Ariel Salvador que vinculado a lavado de dinero. Ese sería un caso de CICIG. Sí. Pero también, por ejemplo, dudas que surgen aquí. A ver, existe, y son dudas, o sea, yo no estoy diciendo nada, pero existe relación entre estructuras de pandillas y, por ejemplo, comisarías de policía. Es interesante. En El Salvador, por ejemplo, se demostró que había ciertas comisarías de policía en donde había sobornos o relaciones de sobornos entre pandillas y las comisarías. O sea, las mismas pandillas sobornaban a las comisarías de ciertas zonas para que a ellos no los tocaran. Otro tema que también se ha hablado, por ejemplo, existe relación entre organización local con las pandillas. Por ejemplo, el sistema de consejos de desarrollo. Hay pandilleros vinculados. Otro tema que a mí siempre me ha dado duda. ¿Iremos a ver algún día dinero de las pandillas metidos en campañas electorales? O sea, digamos que hay una serie de líneas de investigación que se pueden levantar en el marco de los cuerpos ilegales de aparatos clandestinos. Y recordemos un último tema. La CICIG de Castresana y de Dalanese, digamos que uno de sus ejes centrales de trabajo, cuando el tema de la corrupción no era, digamos que tan prioritario como ha sido en los últimos 4 o 5 años, estaba muy relacionada a la depuración interna de la policía. Sí, correcto. La mayoría no una mayoría, pero un grupo importante de casos de los tiempos Castresana-Dalanese estaban relacionadas a estructuras dentro de la policía dedicadas al tumbe de drogas, estructuras dentro de la policía dedicadas al sicariato, estructuras dentro de la policía dedicadas, por ejemplo, a la limpieza social. Entonces, ese era un modus operandi de CICIG que digamos que se ha dejado un poquito de lado, pero CICIG dice con mucho gusto. Lo retomamos. Hay un tema fundamental. Vamos a la pausa, seguimos con la conclusión de este tema y continuamos con el siguiente. Volvemos. Al regresar, ¿qué pasa con el caso del bono militar que se cerró provisionalmente? Le contaremos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche. SF lista corruptos, un hashtag que ha suscitado bastante actividad de nuestros amigos netcenteros que están ahí dando sus opiniones también. Bueno, continuamos con las conclusiones del caso. Un saludo porque todos trabajamos a estas horas. Un saludo porque todos trabajamos. Hay una empatía. Estamos trabajando todos también ahí en la Un saludo, amigos. Un saludo así. A ver, algún día a ver si nos tomamos un chocolatito. Pues, tal vez, ¿verdad? Para bajar un poco las tensiones. Pero bueno, vamos a las conclusiones del tema de Degenhardt y esta solicitud que hizo ahora la analiza si continúa con CICIG para investigar cuerpos paralelos en las fuerzas de seguridad. Comencemos con Osvaldo. Lo que te quería decir es que es un tema muy importante porque recuperar la Policía Nacional Civil como lo venía trabajando Dalanese, por ejemplo, librar las ejecuciones extrajudiciales de aparatos que podían estar incluso haciendo desapariciones, eso es uno de los mandatos esenciales que se da en la solicitud del 2003 que hace el Estado de Guatemala en cooperación a Naciones Unidas proveniente del Estado post-conflicto y todo este desorden administrativo que había dentro de las fuerzas de seguridad. Ahí surge el caso de ¿qué pasa con el sistema penitenciario? Que el Estado no tiene su control. ¿Por qué ha cedido tanto control y qué tipo de estructuras surgen desde ahí? Eso es un tema también a investigar, donde podríamos hablar de un sistema penitenciario cooptado por estructuras criminales que incluso pueden estar no lo puedo asegurar, pero que seguramente tienen contactos en redes del Ministerio de Gobernación y de diferentes direcciones. A mí me parece que con o sin la solicitud del Ministerio de Gobernación sí le puede entrar fácilmente a estas líneas y de salir implicado pandilleros, pues el Ministerio Público que se encargue de hacer los delitos y el que se encargue de las estructuras criminales que aparezcan. Por ahí me parece que entonces el ministro de Gobernación ahora dice voy a ver si mejor le quito la solicitud. Yo creo que es demasiado tarde porque y nunca debió pensar hacer eso porque ese es parte del mandato. Quien aparezca vinculado será investigado. Y el único que puede hacer esa investigación es el Ministerio Público, pero se está apoyando en CICIG, que eso es
lo que creo que hay que entender, CICIG por sí mismo no persigue penalmente, es el Ministerio Público el que está persiguiendo, él es el que lo está haciendo, CICIG está dando un apoyo en investigación. Es que CICIG, ¿qué puede hacer aquí? CICIG puede ir con Ministerio Público, obviamente con Gobernación, que fue el quien solicita originalmente este tipo de investigación, y puede decir, miren, pues, de acuerdo a la experiencia internacional, se ha descubierto, por ejemplo, lo que hablábamos, el caso de El Salvador, ciertas comisarías que son cooptadas o que entran en una relación de sobornos con las pandillas. Se ha, por ejemplo, descubierto en otros países, en Honduras, hubo un par de casos de alcaldías en donde, digamos que por la misma presencia de las pandillas en ciertos territorios, los alcaldes tenían que entrar en relaciones clientelares con las mismas pandillas. Entonces, CICIG, ¿qué puede hacer en este proceso? Y un poco lo que dice Osvaldo. CICIG no va a empezar a investigar. CICIG puede plantear hipótesis de investigación, que es decir, bueno, identifiquemos, por ejemplo... podemos entrar por acá, digamos. Ajá. Por ejemplo, temas interesantes sería, bueno, vayamos a hacer un peinado para ver si hay, por ejemplo, casos vinculados a pandilleros que las fuerzas de seguridad o las mismas entidades de investigación han dejado que mueran en la impunidad, porque ahí tal vez hay algún tipo de colusión entre agentes del Estado y pandillas. Vamos a ver, por ejemplo, relaciones que puedan existir entre pandilleros y, por ejemplo, alcaldías auxiliares, consejos de desarrollo. O sea, hay líneas de investigación y eso es lo que plantea CICIG. Y CICIG va con el Ministerio Público y le dice, bueno, empecemos a explorar estas líneas de investigación y veamos qué resulta. Como ocurría en tiempos de Dalanese y en tiempos de Castresana. En tiempos de Dalanese y Castresana, es Castresana realmente quien inicia esto, vienen a Guatemala y se topan con dos tipos de casos. El caso, se recordarán la denuncia de la Procuraduría de Derechos Humanos respecto de posibles ejecuciones extrajudiciales en la Granja Penal Pavón y de los escapados del Infiernito. Y por otro lado, se topan también con casos, creo que era el caso de las bugambilias, se denominó, de un supuesto tumbe de drogas en donde se conocía que habían participado patrullas de la policía. Entonces, ¿qué hace la CICIG? Desarrolla esas dos líneas de investigación, esas dos hipótesis de investigación, que es decir, adentro de la policía puede haber estructuras dedicadas al tumbe y al narcotráfico, y adentro de la policía puede haber estructuras dedicadas al sicariato y la limpieza social, y empiezan a investigar. Y así desarticulan por lo menos una decena de bandas que operaban en connivencia con la policía. Lo mismo se puede hacer con las pandillas. Y yo creo que sería un ejercicio muy interesante porque les puedo apostar, así como el caso del coronel Salvador, demostró, digamos, que una vinculación, en ese caso individual, si la quieren llamar así, tiene que haber contactos, digamos, vasos comunicantes entre agentes del Estado y las pandillas. ¿Por qué? Por cuestión de territorio, por cuestión de territorio, porque la experiencia internacional dice que hay un momento en el que el negocio de la pandilla crece tanto que entra en una relación simbiótica con agentes estatales. Y digamos que esa es una hipótesis que aquí en Guatemala no... analizamos el fenómeno. Y esas investigaciones no van a parar que con esto que está diciendo Benjar, que está analizando. No, si lo que hay que evitar, yo esperaría que esa relación pandillas, si es que la hay, no sea todavía estructural. Es decir, que todavía sea por pequeños contactos con elementos adentro y que no vaya a ser estructural. Si es estructural, estamos hablando de un problema más serio, muy serio, porque habría que desarticular y ahí sí sería todos contra todos adentro de la policía porque no sabríamos quién es quién. Y eso es precisamente lo que las investigaciones a tiempo lo pueden evitar. Vamos al siguiente tema, así muy rápido. Este día la Sala Tercera confirma el cierre provisional del caso del bono militar. ¿Cuál es ese caso, dice usted? Bueno, aquel en donde le daban el chequecín al presidente Jimmy Morales desde el Ministerio de la Defensa. Era el bono de responsabilidad, le llamaban desde las filas castrenses. Un cierre provisional. Aquí ya lo habíamos hablado que ese caso se estaba complicando y esto puede ser un cierre definitivo más adelante. Osvaldo. Sí, puede serlo. Por ahora la clausura provisional es una figura del derecho procesal penal que lo que pretende es que cuando hay diligencias que no se han realizado, por garantizar, aquí hay varias cosas que podríamos analizar, vamos a suponer que la defensa propone que el Ministerio Público realice algunas diligencias, estas diligencias no se han desarrollado
y entonces el juez, un juez de garantía, dice, bueno, no puedo tener a la persona privada de libertad tanto tiempo con esta evidencia que tiene, hacemos una clausura provisional, pero eso no quiere decir pero que... le doy un tiempo, le doy un plazo y en ese plazo realice las diligencias para reaperturar el proceso. Eso no quiere decir que el proceso esté cerrado, está suspendido, por decirlo de alguna manera, y lo que está buscando es que el Ministerio Público en un plazo determinado diligencie todos estos eventos. Eso por un lado. Por otro lado, puede ser que el propio Ministerio Público se acerque al juez y le diga, hay cierta información que no la puedo obtener por ahora, no puedo sustentarle una privación de libertad preventiva de la persona, solicito la clausura provisional en lo que yo realizo estos temas. Lo que sí hay que lanzar el mensaje claro es que el caso no está cerrado. No está cerrado. Pero bueno, el equipo de la defensa del exministro vuelve a insistir, esto era algo que se debía ir por la vía administrativa. Y luego, es que luego recordemos cuál ha sido como la línea evolutiva del proceso. Porque realmente, a ver, se destapa el escándalo. Sí. Derivado de una investigación del medio Nómada. La Contraloría analiza el caso. Y la Contraloría... ¿no? ¿Se acuerda? Sí, y la Contraloría lo que hace, a ver, no solo pide el reintegro, en el caso del presidente, sino que la Contraloría presenta una denuncia penal en contra del ministro por haber autorizado el bono. Correcto. Argumentando que había habido un abuso de autoridad por parte del ministro. Y derivado de eso, la denuncia de la Contraloría es que ese abuso de autoridad terminó provocando 2 delitos ulteriores, que era peculado por sustracción, o sea, que se sustrajeron recursos por la supuesta ilicitud de la autorización, y segundo, que se había generado un enriquecimiento ilícito de las personas que recibieron el bono. Se presenta la denuncia. El Ministerio Público recibe la denuncia, hace la investigación preliminar, que entiendo yo que está muy basada, digamos, en la denuncia de la Contraloría, solicita, digamos, la judicialización del proceso y se recordarán finales de enero se procede a solicitar la captura del exministro Mancilla. A él viene y se le liga a proceso, se le da medida sustitutiva por los delitos de abuso de autoridad, peculado por sustracción y enriquecimiento ilícito, y corre, digamos, el periodo de investigación. Y después de correr el periodo de investigación, cuando el Ministerio Público tiene que presentar el acto conclusivo, en la fase intermedia, la juez de primera instancia lo que resuelve es que no encontraba elementos suficientes para dar para ordenar una apertura a juicio. Entonces, por ende, ella decreta la suspensión provisional del proceso. Es la jueza de primera instancia. Se cae, ¿no? Se cae. El Ministerio Público apela. Y lo que ocurre hoy es que la sala de apelaciones está confirmando lo resuelto por la juez. Que básicamente es, mire, con lo que hay ahorita... No alcanza. No hay suficiente para demostrar un acto delictivo. Vaya y siga investigando. Pero con lo que hay ahorita, no se puede continuar. Les puso tarea entonces al Ministerio Público. Sí, ese es, digamos, el efecto de... Tiene mucho contenido de garantías la clausura provisional. Y me parece que lo que hace, y que es correcto hacer, es decirle al ente persecutor, bueno, tiene un tiempo determinado para tenerme la evidencia suficiente y yo así poder continuar con este proceso. De lo contrario, sí voy a tener que ponerle un fin. Esto es algo que sucede en muchos procesos en Guatemala, es una figura legal. A mí me preocupaba que hoy en la tarde empezaban ya algunas personas a decir, vieron, sí está todo... Se cayó el caso, se cayó y todo. Creo que no, y creo que aquí la presión recae en el fiscal que esté a cargo del caso. Y esta presión, que no ha de ser nueva para quien esté llevando el caso en el Ministerio Público, porque tiene también N cantidad de casos, lo que sí le hace es decirle que la sociedad acompaña a este tipo de casos porque desprecia ese tipo de actitudes del sobresueldo, de esos bonos, y entonces le pone un contenido especial al fiscal de pedirle a la ciudadanía que sea diligente, pero en esa diligencia le vamos a pedir también que sea objetivo, en el sentido de que si no hay evidencia suficiente, pues de plano tendrá que responder a lo que nos dice la ley y que es
que este caso se termine. Bueno, vamos a estar pendiente de lo que haga la Fiscalía del Ministerio Público. Muchísimas gracias, Osvaldo. Philip, muchas gracias. Muchas gracias a usted por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro, pero ahora vamos con María Luisa Gómez, que nos tiene una nota muy importante. Gracias, Benkeichín. Y sí, tenemos una nota de cierre, pero por supuesto queremos agradecerte a ti y a los analistas. Osvaldo, Philip, gracias por ese análisis sin filtro. Y ahora sí, comentarles que un enorme lago subterráneo ha sido detectado en Marte, convirtiéndose en el mayor cuerpo de agua líquida encontrado en el planeta rojo. Esto indicaron los científicos este miércoles. Vida en Marte. Científicos detectaron un enorme lago subterráneo en el planeta rojo. Situado debajo de una capa de hielo marciano, el lago tiene aproximadamente 20 kilómetros de ancho y representa el mayor cuerpo de agua líquida encontrado hasta ahora en Marte. Su hallazgo plantea la posibilidad de que haya más agua y tal vez incluso vida en el planeta, según un artículo publicado el miércoles en la revista Science. Marte es ahora frío, árido y desértico, pero solía ser cálido y húmedo y albergaba una gran cantidad de agua líquida y lagos hace al menos 3.600 millones de años. Bueno, y así llegamos al final de estas 2 horas de Noticiero Guatevisión. Usted ha tenido las noticias, por supuesto, del día y el análisis. Así es que lo invitamos para que nos acompañe también mañana a las 9 en punto en la tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Por lo pronto, le deseamos que descanse muy bien, una buena noche, hasta pronto.